Muy buenos días para todos mis hermanos en Cristo. Como familia de Dios, estamos unidos en el Espíritu y en una misma fe para adorar y alabar y exaltar al gran Rey, a nuestro Dios excelso, maravilloso Dios, poderoso. Grande es su misericordia y cada mañana son nuevas sus misericordias. Por esas misericordias que Dios siempre tiene con nosotros, estamos vivos, no nos ha consumido. Por esas grandes misericordias que son eternas y son continuas. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En ti está el señorío, en ti está el temor, porque tú haces la paz en tus alturas y esa paz la has traído a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a traer paz, justicia y gozo. Ese es el reino de nuestro Cristo, ese es el reino de nuestro Dios. Paz, gozo y justicia. Alabado es el nombre del Señor. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Santificamos en nuestros corazones el nombre del Señor. Su nombre es grande, su nombre es temible. Él es Dios invencible, Dios coronado de gloria, Dios de poder, la fuerza, el imperio, la gloria, la potencia, la victoria es de Él. Ese es nuestro Dios que amamos, que todos admiramos por su belleza resplandeciente. Nunca se agotará su belleza. Él es un Dios hermoso, un Dios fiel. Su belleza es inagotable. Grande en fidelidad es nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias por tu inteligencia. Él es un Dios inteligente. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes. Ese es nuestro Dios, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas. Todos vemos la grandeza de los ríos, de los mares, y el agua no se sale, porque Él puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. ¡Qué belleza encontramos en el universo, en los cielos! Y su espíritu de vida, su Espíritu Santo estuvo ahí en esa creación adornando los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí que estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ese es nuestro Dios sabio, inteligente, poderoso. Todo esto está escrito en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que inspiró a los instrumentos que Dios usó, como Moisés, como Abraham, como Job. Aleluya. Para que declararan
lo grande, lo poderoso que es nuestro Dios. Y aquí quedó escrito, Dios ama mucho a Abraham. Abraham está vivo. Él escuchó la voz de Dios sin conocerlo, le obedeció cuando le dijo que saliera de su casa y del lugar donde él vivía, que él le mostraría una tierra donde fluye leche y miel. Aleluya. Y Job siempre admiraba la belleza de Dios y decía, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Cómo bendecía a Dios en medio de la tentación, en medio de la prueba. Cómo adoraba a Dios, cómo lo amaba en medio de esa prueba tan tenaz, tan terrible. Y le decía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mire lo que le decía, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca ofendió a Dios en medio de la prueba. Nunca dijo iniquidad. Todo lo contrario, Dios dio, Dios quitó y lo adoraba. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Qué bendición es escuchar a Job hablar estas cosas hermosas para Dios, estas promesas que le hacía Dios. Aleluya. Por eso Dios decía de Job, miren mi hijo Job, correcto, recto, honrado, temeroso de Dios, honesto, íntegro. Oh, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor, gracias, gracias porque eres poderoso, eres grande. Oh, gracias Dios, gracias, gracias por esa belleza que significa para nosotros lo mejor. Tú eres la majestad, tú eres lo mejor. Tú eres el lucero de la mañana, tú eres la estrella de David. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Fuera de Dios no hay otro Dios. No existe nadie fuera de Dios. Y no hay ningún Dios falso que se pueda comparar con nuestro Dios grande, con nuestro Dios vivo, con nuestro Dios poderoso. Gracias Señor, gracias, gracias, porque eres un Dios inmortal, eres un Dios poderoso, eres un Dios grande, 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 eres un Dios que se conmueve de nosotros, que tiene compasión de nuestra alma, que vivifica nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Que siempre tienes una palabra de ánimo para nosotros, siempre estás aquí con nosotros, siempre nos estás corrigiendo, enseñando, estás revelando tu verdad. Nosotros te amamos, danos entendimiento, Señor, y comprensión, Señor, para conocerte, porque en conocer su soberanía, su poderío, su señorío, ahí está la vida eterna. Entre más conocemos a Dios, más lo respetamos, más vamos a tener temor de Él, temor de Dios todos los días de nuestra vida. Es importante que nosotros conozcamos lo que Dios desea que nosotros hagamos para Él, para su reino. Oh, gracias Señor, porque solo tú puedes colocar el deseo de adorar, el deseo de alabar a un Dios vivo,
reconocerlo en todos nuestros caminos, estar agradecido todo el tiempo con Él, estar todo el tiempo meditando en su palabra, pensando en su palabra, reconociendo que su palabra es medicina a nuestros huesos, que su palabra nos edifica, que su palabra nos levanta. Él envió su palabra y nos sanó a todos y nos libró de su ruina. Dice la palabra que nos libró de la ruina a todos. Así dice, así está escrito, envió su palabra y los libró de su ruina. Aleluya, porque la palabra trae riquezas espirituales. La palabra es viva, la palabra cambia, la palabra hace algo sobrenatural en nuestros corazones, impacta nuestras vidas. Nos confronta la palabra, y cuando Dios nos está enseñando la palabra, nosotros la estamos recibiendo en el corazón para ser hacedor de la palabra, para ponerla por obra. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra viva.
Gracias, Señor, porque tú nos traes esta revelación, tú nos traes rema y nos das la comprensión y abres nuestro entendimiento para recibir esta poderosa palabra. Dios quiere que tengamos presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Y todos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esta agua espiritual bebieron todos. Pero, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, quedaron postrados en el desierto, porque no agradaron a Dios. Porque nosotros, en agradecimiento de lo que Dios hace a favor nuestro, sobre todo que nos concibió en el vientre de nuestras madres, Él nos formó, nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Tenemos que vivir para agradarlo a Él. Y ellos habían visto los prodigios, los milagros, habían visto los portentos y tenían que confiar en Dios. Ese era el pueblo de Israel. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, nos está diciendo Dios, de esto que le sucedió a este pueblo de Israel. Nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Eso es lo que nos está diciendo. Porque codiciaron cosas malas. Y por eso quedaron postrados, muertos. Y en el versículo 7 dice que no seamos idólatras como algunos de ellos. Porque Dios es celoso. Nos está diciendo, no debemos adorar a los ídolos como hicieron ellos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Eso es lo que ellos hicieron. Y la idolatría no le agrada a Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Al único que hay que adorar es al Señor, es a nuestro Padre, a nuestro Cristo. Es al único que hay que adorar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, porque aquí estaban fornicando espiritualmente, porque estaban bebiendo de la bebida espiritual, de la roca espiritual que les seguía, y esa roca era Cristo, pero también estaban adorando ídolos, adoraban ídolos, y cualquier cosa que se coloca por encima de Dios se convierte en ídolos. Y eso se llama fornicación espiritual, porque están buscando otro Dios. Y Dios se lleva toda la alabanza, toda la adoración es para Él. Y en el versículo 9 nos está diciendo que no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y por ir atrás los ídolos y estar adorando a los ídolos, mira lo que pasó.
perecieron. En un día 23,000 murieron, cayeron. En un día. Dios no desea que tengamos dioses falsos, porque a Dios no le agrada. Murieron mordidos por la serpiente. También nos dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay un demonio, un espíritu que se llama así, destructor, y se levanta a atacar a los murmuradores. Esto es palabra de vida, palabra de verdad. No debemos murmurar. Aquí lo dicen: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todo esto es muy importante que lo tengamos en el corazón y lo tengamos presente, porque esto es palabra de vida, palabra de verdad, palabra que Dios apresura para ponerla por obra, palabra que no regresa vacía a Dios, porque Él lo que publica lo hace realidad, lo que habla es así como Él lo dice. Y por eso nos está diciendo: tampoco debemos quejarnos, tampoco debemos murmurar, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el destruidor, el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, los mató. Hay un ángel de la muerte, hay un espíritu, un demonio que viene a matar, a robar, a destruir. Ese ángel de la muerte los mató. Y dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros que estamos viviendo estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en murmuración, que no caiga en fornicación espiritual, buscando otros ídolos, conociendo esta verdad, que el que vino a salvarnos no fueron los ídolos. El que vino a salvarnos se llama Jesucristo, y de Él tenemos que beber esta bebida espiritual, este alimento espiritual, porque Jesucristo es la roca. La roca espiritual es Jesucristo. Y Él es celoso. Y Él tiene razón. Porque cuando adoramos ídolos, el enemigo entra. Porque todo lo que Dios prohíbe tiene una advertencia. Tiene una consecuencia. Te estoy advirtiendo que no vayas tras los ídolos, porque le abres la puerta a que venga el destruidor, el ángel de la muerte, el demonio, el espíritu inmundo, y te mate, te haga daño. Todo lo que Dios nos exige es para bien de los que le aman, de los que le obedecen. Siempre tiene algo de bendición, siempre tiene algo bueno. Cuando Él nos dice: no hagas esto, es porque nos está librando de la muerte, nos está librando de los ataques del maligno, nos está librando de la muerte repentina, del accidente, de cualquier cosa mala. Y es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Todo eso le sucedió al pueblo de Israel para darnos una lección a nosotros, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Así que Dios, que es bueno y poderoso, dejó todo escrito para que nosotros andemos como Él quiere, en vida nueva. Eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos los ojos abiertos, los oídos espirituales,
tengamos el entendimiento abierto para esta palabra, para no caer en lazo del diablo, para no caer bajo la malignidad del enemigo, porque es malo, es malísimo, perverso. Vino a matar, a robar y a destruir, y él quiere colocarnos ídolos. Y ídolos no solamente son imágenes, los ídolos pueden ser las personas, la comida, el trabajo, el dinero, las cosas materiales, todo lo que pongamos por encima de Dios es un ídolo. Los hijos, el esposo, la casa, todo lo que amemos más que a Dios. Puede ser la mamá, puede ser el papá, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Nosotros que estamos en estos últimos tiempos necesitamos recibir esta palabra y obedecerla con la ayuda de Dios, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Dios aquí en el versículo 13. Aleluya. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Todos los hermanos del mundo entero estamos pasando por tentaciones, por pruebas, y podemos confiar en Dios en medio de las pruebas. Nosotros podemos confiar en Dios porque Él está ahí siempre para darnos la salida. Él está ahí siempre para ayudarnos en medio de las pruebas. Y pueden confiar en Dios en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema. Podemos confiar en Dios porque Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo nos mostrará cómo vencerlas. Y así podrán resistir las tentaciones. Aleluya. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos presente, porque las personas cuando están en tentaciones, o sea, en prueba, en sufrimiento, se alejan de Dios, se ponen tristes, no oran, no buscan ayuda. Vuelvo a repetir que esto me parece interesante. Dios nos está diciendo, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Todos los hermanos de este mundo estamos pasando por esas tentaciones, por esas pruebas. Y pueden confiar en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios en el momento de la tentación. Confiar en Dios para que Él nos ayude a vencer esa tentación, para no fornicar con los ídolos, para no murmurar, para no quejarnos, para no hablar mal de Dios, para no decir o pelear con Dios, y para no decir groserías o palabras, porque el enemigo comienza a tentarnos. Porque Dios no tienta a nadie, eso viene de parte del enemigo. Y nosotros en ese momento tenemos que confiar en Dios para que Él nos ayude a vencer esa tentación, a morir en esos momentos, los deseos de pelear, a los deseos de hacer cosas malas. Pues Él, Dios, no va a permitir que suframos más tentaciones. Él no lo va a permitir. Cuando vengan las tentaciones, gloria a Dios, Dios mismo les mostrará a todos nosotros cómo vencerlas, y así podremos resistirlas. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Cuando Él venga a colocarnos lazos, a colocar tentaciones, sufrimiento, prueba, ahí está Dios para darnos el poder para vencer a esas fuerzas del maligno, para vencer esas tentaciones. Diga el débil, fuerte soy. En esas debilidades está Dios dándonos poder, dándonos fuerza para resistir los ataques del maligno, para poderlo enfrentar sometidos a Dios,
enfrentarlo con la fuerza y el poder de Dios, porque está escrito en la palabra que someteos a Dios y el enemigo huirá. Está escrito en la palabra que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él viene con su fuerza, con su potencia, a ayudarnos para vencer esa dificultad, para vencer esa tentación. Resistir el día malo, dice Dios en esta hora, con mi fuerza y con mi poder. Esa fuerza y ese poder lo tiene Dios para el día malo, para el día del sufrimiento, de la prueba, de la tentación. Lo vamos a enfrentar, lo vamos a resistir con la fuerza y el poder de Dios. Por eso Él lo dice: fortaleceos en la fuerza y el poder de Dios para resistir el día malo, para enfrentar el día malo, y cuando haya acabado todo, estar firmes en la confianza en Dios, para que Él siga protegiéndonos y siga ayudándonos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Derrama esa fuerza sobre todos nosotros. Derrama ese poder, Señor. Lo necesitamos, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Estamos en los tiempos finales y estamos viendo cómo ha aumentado la maldad, cómo el enemigo está atacando, cómo hay asesinatos, robos, atracos, enfermedades, muertes repentinas, accidentes, Señor. Pero estamos fortalecidos en el poder y la fuerza de nuestro Señor. Oh, podemos decir en esta hora: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, porque está escrito en la palabra, porque es palabra de Dios. Él nos amparará, Él es nuestro socorro, Él nos guarda del mal. Él está ahí con nosotros para darnos el poder a vencer las tentaciones, para no dejarnos robar la autoridad que Dios nos ha dado, porque eso es lo que quiere el enemigo, quitarnos la autoridad para él aplastarnos a nosotros. Pero dice la palabra que en breve el Señor aplastará a Satanás bajo nuestros pies, Señor. En breve, oh Dios poderoso, aplasta al enemigo bajo nuestros pies. En breve está aplastado, está hollado. Hollarás la serpiente y el escorpión. Te he dado autoridad para hollar a la serpiente y el escorpión y a toda fuerza del enemigo, y a ti no te dañará. Es decir, el enemigo tiene fuerza, pero Dios nos ha dado autoridad para hollar al cachorro, al dragón, al aspi, y nada nos dañará. No nos puede dañar, porque las puertas del Hades no prevalecen contra el pueblo de Dios. Las puertas del Hades no prevalecen contra aquellos que tienen un solo Dios verdadero, que adoran al único Dios que está vivo. Los otros ídolos no están vivos. El único Dios que está vivo es el de nosotros. El único Dios que está vivo es nuestro Dios y nuestro Cristo. Tenemos un Dios vivo que habla, que se comunica con nosotros, que se revela, que se manifiesta, que podemos escuchar su voz. Por eso lo podemos abrazar en esta mañana, adorar, alabar. Nos podemos inclinar a Él, porque nuestro Redentor vive. Porque esa prueba que estás pasando es para Dios manifestar su gloria y su poder. Esa tentación, ese sufrimiento es para Dios derramar su potencia, su fuerza y su poder a aquellos que confían en Él. Eso que estamos viviendo es para Dios actuar. Entonces todos podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y Él me va a sacar de esta prueba. Él me va a sacar de este sufrimiento. Esto que estoy viviendo es porque mi Redentor vive, y Él va a obrar a favor mío. Él va a sanar mi vida, mi ser. Él va a liberarme de toda cautividad, de toda idolatría, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo no tengo otros ídolos, y si lo habían, hoy mismo renuncio a la idolatría en el poderoso nombre de Jesús.
y tengo mis ojos puestos en el Padre de las luces, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es tan vivo que lo podemos besar, lo podemos abrazar, podemos comunicar